Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Y hoy 29 de junio del año 2021 vamos a seguir con nuestra iniciación al estudio del Nuevo Testamento y hoy iniciamos las epístolas pastorales. Vamos a empezar de estas tres con la primera de Timoteo. Esta primera y segunda carta de Timoteo, o sea, y la de Tito, se escribieron más o menos durante un periodo que no fue, si ustedes han leído el libro de Hechos, no fue cubierto por el libro de Hechos, o sea, no registra muchas cosas como podemos encontrar en otras epístolas, porque el libro de Hechos se termina, se concluye más o menos en el año 63 después de Jesucristo, ¿sí? Donde ustedes, si ustedes ven el libro de Hechos, él termina sus últimos días en prisión, así, ahí. Pero esto es muy probable que fuera puesto en libertad un tiempo antes que muriera, por supuesto, él, y él hizo un poco de labor misionera. Y esto es lo que se registra acá fuera de ese libro de hechos históricos. Entonces, en estos pocos años, quizás Pablo escribió a primera, segunda de Timoteo y Tito. Y creemos que fue entre 66 y 67, los últimos años ya de Pablo. Y ya creemos que fue en estas epístolas, porque ustedes saben, segunda de Timoteo es cuando ya él está por morir, ¿no? Entonces ya lo vuelven a arrestar de nuevo por causa del Evangelio y lo encarcelan ya en Roma, ¿ya? Y este ya no estaba bajo este arresto que ustedes ven en hecho domiciliario, sino ya estaba en un calabozo él. Y acá se cree que ustedes conocen cuando veamos mañana, si Dios quiere, segunda de Timoteo, que él ya estaba a punto de morir, ¿se acuerdan? Pero vamos a empezar por primera de Timoteo. Acuérdense, Timoteo era un joven cuando se convierte. Si ustedes leen el libro de Hechos, que él lo agarra con un jovencito y él lo viene a instruir por su espíritu que él tenía, empezó a crecer junto con él. Fue una de las primeras visitas que Pablo hizo en Listras. Y su padre, acuérdense, era griego, pero tenía una madre que era judía y una abuela que los instruyeron a este joven. Y ustedes lo ven en Hechos 16, versículos 1 y 3. Así que así es como empieza el ministerio de este jovencito, que es Timoteo, junto con este hombre, vamos a decir, que marcó una gran parte del Nuevo Testamento, creo como 13 epístolas tiene ahí, y fue Pablo. Así que Pablo le escribe dos cartas a Timoteo cuando él estaba joven y empezó a pastorear en una iglesia que estaba en Efeso, y ahí lo pone. Y acuérdense, la tarea de Timoteo nunca fue fácil. Bueno, la tarea de ningún ministro es fácil. En primera de Timoteo, y capítulo 3 dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandes a alguno que nos enseñe diferente doctrina. Ese es el tema, amados. Es el mismo tema que sigue en vigencia, es la falsa doctrina. Y ahí lo planta este pastor, que es Timoteo, y para que él no permita que saque todas esas falsas doctrinas. Ahora, no era algo fácil, porque eso a veces se arraiga en las mentes de las personas y cuesta derribar todas esas falsas doctrinas que han puesto, pero Pablo le escribe para darle aliento y aconsejarle cómo afrontar una situación o cómo dirigir, cómo es un gobierno de una iglesia. Acuérdense, esto lo va a entender solamente un ministro de sana doctrina. Quien quiera hacer eso no le va a ser fácil a usted. Usted tiene que derrumbar todo, no remodelar algunas cositas. Debe sacar todas las que falsa doctrina, volver al diseño original y las personas no lo van a querer a usted. Y quizá muchos se vayan de ahí, porque están muy cómodos en ese lugar. Ahora otro, vamos a ver en estas epístolas pastorales de Tito, que era otro ayudante también fiel con Pablo. Y bueno, ahí no aparece, Lucas no lo muestra en el libro de Hechos, pues eso tenemos referencia nosotros. Pero hay siempre algunas referencias en esto que vamos a ver en Tito, más adelante, pasado mañana, si Dios quiere. Y bueno, este estaba en Creta. Estamos viendo la epístola pastoral. Ahora voy a empezar por Timoteo a grandes rasgos. Pero era lo mismo, Tito, amado. La misma, si yo voy ahora a Tito, lo mismo dice. Que lo dejó ahí, ¿por qué? Porque había requisitos, bueno, le dice porque había, se estaba predicando una doctrina que no era conforme al Evangelio. Entonces, dice, fíjate, empieza de entrada, en el versículo número 1 empieza ya diciendo que cómo lo empieza a instruir él. Era el mismo tema, ya vamos a llegar a Tito. Eh, Era similar al tema de Timoteo que tenía en Efeso. Así que el apóstol tiene estos dos siervos, estos dos
pastores que ponen diferentes lados como frente de batalla para impedir y limpiar esa falsa doctrina que habían ingresado. Eso es lo que sucede. Ahora él los ayuda a cómo tienen que dirigir estas iglesias, porque había muchas, vamos a decir, dificultades ahí con los dirigentes de la iglesia que estarían en esa época. Entonces Pablo aposta a estos dos pastores. Y ahora quiero que entiendan algo. Se llaman epístolas pastorales, pero no son para pastores nada más, porque la iglesia la conforma a todos los santos, y ahora lo vamos a ver. Solamente le da un requisito cómo deben dirigir. Y póngase a pensar esto, como siempre le digo a la gente, piense. Si no, esto es para el pastor, no, pero el pastor está dirigiendo una iglesia. ¿Y quién está dentro de la iglesia? Y usted. Entonces, lo que le está diciendo a él, muchos dicen, no, esto no es para mí, no la voy a leer. No, le está diciendo a él para que cómo construir una iglesia, y usted está ahí adentro. Entonces es importante que sepa. Yo podría hablar mucho de esto y me quedaría, de los que me conocen, mucho tiempo. Pero tenga en cuenta, si usted no sabe cómo se dirige una iglesia, no sabe estas epístolas, cuando vaya a una iglesia va a pensar, hay una cruz, acá está Dios. Y no es así. Hay un gobierno eclesiástico, hay un verdadero evangelio, y Pablo le da una directriz a estos hombres. Así que no son solamente cartas privadas para hombres, también tiene una aplicación, incluso para la iglesia. Eso es importante. Y no solamente como individuos para ellos, sino que eran para dirigentes de la iglesia. O sea, ¿cómo puede? No solamente para Timoteo, no para Timoteo o Tito, no, ellos son pastores. Y también eso es una aplicación para los pastores del día de hoy. Usted puede agarrar esto y tranquilamente puede mostrar una radiografía de un pastor. A veces se conforma a lo que dice acá. Aunque no son perfectos, por supuesto, deben mostrar estos distintivos. Entonces, es importante estas epístolas que se fueron dirigidas a Timoteo y a Tito, para que podamos ver cómo estábamos organizada una verdadera iglesia local, sana y bien constituida, incluso con los ministros, los diáconos y las personas que están ahí adentro. Aunque no son perfectas, tienen que mostrar esos rasgos, no esos desorden que vemos acá gritando y danzando por ahí y declarando cosas, eso no. Entonces, conociendo esto, me llegó casi la mitad de lo que iba a tener que hablar de Timoteo. Vamos a entender muchas cosas de una iglesia. El contenido lo voy a tocar a grandes rasgos. Él da los saludos iniciales, muestra los falsos maestros que hay en Efeso, que debe controlar Timoteo. Él muestra un poco de la bondad de Dios que le mostró hacia él. Si ustedes ven, dice, palabra y fiel, digna de ser recibida, porque todo Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y escuchen lo que hablaba en el sermón el domingo, de lo cual yo soy el primero. ¿Qué? Entonces hay un mensaje, hay un evangelio. ¿Cuál es? Venía Jesús que te soluciona todo porque te ama mucho. No, es que yo soy el primero. Reconocer que uno primero, ese es el verdadero. Una verdadera iglesia predica el verdadero evangelio. Y eso es importante. Usted va a una iglesia y empieza a ver las tareas, las cosas, y no hay evangelio, no hay, vamos a decir, no se predica, no están preocupadas por la salvación de las personas, no hay una edificación para el pastor, no se predica todos los domingos de predicar para que las personas aprendan más a cómo vivir una vida cristiana. Están en otras cosas. Entonces eso no es una iglesia. La adoración pública, como debe ser, que nosotros vimos en la confesión, la adoración pública religiosa, cómo se debe conducir una iglesia. Una iglesia se conduce con el gusto del buen pastor y a ver lo que dice la congregación, qué es lo que le gusta a la congregación, qué le gusta, música, rap, vamos a poner unas películas. No es así, hay algo que se llama servicio de adoración pública, y es como Dios lo instituyó ya del huerto de Edén. Le dijo a Adán, te debes comportar, esto lo debes hacer y aquello no debes comer, así me vas a adorar desde el huerto. Y de ahí en adelante, ese principio que algunos no están de acuerdo, que fue la primera, vamos a decir, podríamos decir, iglesia conformada por Adán y Eva, que empieza porque ahí se lo empezó adorando a Dios. Iglesia no es eso que ustedes ven ahí, levantar la mano y leer, así, no. Nosotros formamos parte de la iglesia, somos adoradores en espíritu y en verdad, aunque ahí no congregamos todos juntos, ¿sí? Espero que puedan entender, pero hay una adoración pública y un lugar como se debe, y entre eso se habla si hay o no hay pastoras. Por supuesto que no hay. Esto sé que esto a muchos no les va a gustar, porque esta epístola, cuando hablamos de la posición reformada, a muchos no les gusta, y una de esas cosas de las adoraciones, sabemos que la mujer pastora no existe. No significa que no tienen ministerio fuera de la iglesia, pueden evangelizar, lo que sea, pero desde el púlpito ahí hacia enseñoreándose sobre el hombre, eso no es así, porque lo instituyó ya desde el huerto de Edén. Cabeza era Adán y él tenía que adorar, y la mujer le preguntaba y él decía que no se debía hacer esto.
Bueno, podríamos hablar mucho más sobre esto, los requisitos de los líderes eclesiásticos, los pastores, la parte número 3 que hay ciertos requisitos, ¿sí? Los falsos maestros, como Timoteo debía tratar con ellos. Acuérdense que esto es solamente una iniciación, no puedo tocar todos los temas, pero eso van a encontrar. Hay falsos maestros como y Timoteo debía tratarlos con ellos. Es importante cómo se lo debe tratar a ellos. Las instrucciones que da a varios grupos en la iglesia y el dinero, vamos a decir, el dinero como es la raíz de todos los males, no es malo, pero cuando se empieza a tocar el dinero y te empieza lo único que vos, a ver cuánto voy a hacer esto y aquello, y a ver si, se me están cayendo los, a ver, tengo que levantar las ventas. Esa persona ya fue tomado por Mamón, el dios de la riqueza, y ocupó el lugar. Entonces hay ciertas cosas que hay todo un equilibrio. Y Pablo toca todas esas cosas. Es enorme. A mí no me da tiempo de tocar todo. Todo lo que dice acá Pablo. Pero hay un evangelio. Y Pablo nos dice claramente en esta carta cómo deben conducirse los creyentes en la iglesia. Fíjese en el 3:15, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, con uno y valorarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, para que sepas cómo conducirte, el pastor debe saber cómo conducir una iglesia, cómo gobernar una iglesia. No que me voy hago esto así, me voy por ahí con mis zapatos a dar una cátedra reformada por ahí, dejo la iglesia. No. Tampoco hago un show ahí en la iglesia a ver que viene alguna campaña, a ver quién tiene más. Y no importa, debo conducirme como Dios dice. Y eso puede venirte uno o dos, quizás. Y capaz no te venga nadie. Lo importante es que seas aprobado, hombre, si tú eres un predicador, cuando el Señor venga. Eso es lo importante. Cuando si venga el Señor diga, a ver, ¿qué hiciste? Como yo te mandé que gobernaras. No, ¿sabes qué pasa, amado? Yo me podría extraviar mucho. El mundo, ¿sabes cuándo es? Es cuando vos tenés más en tu venta, en tu marketing, en todas esas cosas. Eso es bueno, es éxito y fama. En el reino de Dios no sucede así, Solamente entran solamente aquellos que Dios ha escogido. Pueden morirse todos y ser salvos solamente 8 en un arca, nada más. Y se muere toda la humanidad. Así son las matemáticas de Dios. Lamentablemente la matemática mundana de los pastores de hoy, cuando más tenés. Eso es éxito, pero no sucede así con Dios. Entonces hay que saber cómo dirigir una iglesia. Entonces es importante, y no solo eso, la iglesia debe sujetarse al pastor. Hoy, amado, yo se lo digo por experiencia, hoy el pastor, sabe cómo es conocido. ¿Qué hacer, hermano? Hermano, no es hermano, es pastor, obispo, presbítero, alguien que Dios puso para dirigir. Ahora atento, ese hombre no es un mandamás, no es alguien que hace lo que quiere. No. Eso es un siervo de Dios y ese hombre se va a sujetar a una cabeza que es Cristo, como un marido. O sea, y de ahí en adelante, la novia de Cristo debe sujetarse porque este hombre de alguna forma está en el cuidado, la preparativa, el vestido de la novia para cuando venga. Ahora si la mujer dice, no, a mí no me gusta, yo quiero hacer esto, aquello, y quiere las cosas mundanas, usted quiere que no venga el novio, va. No, este hombre va a hacer las cosas como se la encargó el novio. Así cuando venga quiero que esté preparada. Bueno, y ¿sabe qué pasa? Que muchos de los que están adentro de la iglesia son mundanas o mundanos. Por eso se sujetan a un verdadero pastor, que eso no hay muchos, que quieren hacer lo que Dios manda. Y lamentablemente la iglesia del mundo hoy es todo visual. Cuando más banca, más cosas tenés, ahí está Dios. Ahí está prosperado Dios. Pero no es así, amados. Debemos saber lo que es. Y la cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el papa, no es un rey, no es el que tiene mejor título de teología Calvin y Reforma Church, nada de eso. Es Cristo la cabeza, Ni siquiera el ministro, Dios mismo la cabeza y puso al Señor Jesucristo. Entonces es importante conocer quién es el Dios único, el Dios verdadero, eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas estas cosas las toca Pablo. Yo estoy tocando a Pablo a grandes rasgos, Entonces es importante que seamos un Dios invisible, inmortal, no un Dios material. Entonces es importante. Y la iglesia está confortada, vamos a decir, por hombres y mujeres que fueron redimidos, que eran pecadores, pero escuche, se han arrepentido de sus pecados, pero están en un proceso que todavía fueron salvados, pero todavía siguen siendo pecadores, y hay que tratar con estas personas, se molesta con el pastor, le dice esto, son pecadores,
Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que hay una gran labor para el pastor, no hay descanso para él para esto. Fíjese que al pastor lo trata mal, siempre hablan a escondida de él. Imagínese que el pastor se condujera como ellos, una sola vez que haga un acto de eso, si usted está dirigiendo una iglesia, yo le voy a decir lo que va a pasar. No lo que dijo el pastor! Yo le hago esta prueba, una sola vez, que se le escape algo de su boca. Pero ellos hablan, tienen una vida mundana, series de esto, de aquello. No hay problema, pero usted equivóquese una. Entonces debe ser reprensible, porque ellos le están mirando a usted. Así, mire si Cristo lo estuviera mirando a ellos. Así como ellos miran al pastor. ¿Qué pasaría? Entonces, cuidado con los chicos que dicen, no, yo voy a estudiar un poco de teología 4 años y después voy a... No es tan así, De verdad se lo puedo asegurar. Y no depende de usted, se lo puedo decir. No depende de usted. Eso lo hace Dios. No, usted no va a decir, se levanta un día y dice, voy a estudiar un poco de teología, el Calvin y un poco de esto. No sucede así, se lo puedo asegurar. Dios pone eso dentro del corazón, esa necesidad de su pueblo, le muestra a Ezequiel o Jeremías, mira cómo está mi pueblo, y los levanta y los hace así de tosco a ellos, pero lo hace más fuerte a aquel que lo va a poner. Entonces, esto, amado, va muchísimo más allá de ir a estudiar en un seminario. No me dio el tiempo, me queda 30 segundos para poder hablar todas estas epístolas. Pero nosotros no nos acomodamos los caprichos de la persona de la iglesia, sino lo que Dios nos ha mandado. Y me ha quedado mucho. Pablo habla sobre las falsas doctrinas y otras cosas más. Me gustaría tocar algún día, creo hace años las toqué, me hackearon el canal. Así que mañana, amados, nos vemos con la segunda epístola a Timoteo. Que tengan un bonito día y estén reflexionando sobre esto.